en este equipo. Perfecto. Vale, nada, pues parece que sin problema. Está grabando ya, no se preocupen, esta parte de al editar la recortaremos, pero me aseguro ya que esto funciona. Venga. Entonces yo ahora sí que o si no me llaman para algo en concreto, yo ya me desaparezco. Bueno, me desaparezco, estoy aquí, pero me quito de la... Estás ahí, pero Vale, vale, perfecto. No te me desaparezcas. Antonio Sánchez lo veo por ahí también. Toño Sánchez está ahí, sí. No lo ves, pero sí está. Sí, sí, ya eso ya lo conozco de viejo. Está ahí en ¿Sabes? las penumbras, Penumbra. oscurito aquí. Joder, Con el parece, frío que hace, está uno aquí escondido. pareces un monje de una abadía o algo así, ¿no? Como tiene que ser. Sí, estás ahí esco- Recogí. recogido y rescondido. Sí, para que no se me vea mucho. Venga, me salgo. Me Bueno, salgo de me salgo de la vista, digo. vale, Vale. yo ya voy a empezar a presentar a José de León Hernández, aunque no hace falta presentarlo, porque yo creo que todos los que están aquí lo conocen perfectamente. Pepe el Uruguayo, Pepe el Uru para los amigos. Y bueno, como saben, es arqueólogo y doctor en historia. Ha sido muchos años inspector insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y fue el director del proyecto de Risco Caído y las Montañas Sagradas, que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? Es una persona pues muy interesada e investigadora del patrimonio en general de Canarias y recientemente pues ha publicado un libro fantástico que presentó precisamente en el Liceo de Taboro de la Orotava, en el Liceo Taboro, que es Las voces del volcán. Yo no me voy a enrollar más, simplemente agradecer a Pepe el atraco, decir que mi papel aquí pues tiene que ver con una llamada de la coordinadora del Rincón que me pide organizar charlas relativas a el risco caído en las montañas sagradas con vistas a pues también realizar una visita a ese lugar tan interesante que forma parte de la lista de Patrimonio Mundial. Y sin más, les dejo con Pepe. Les agradezco infinito, sobre todo, pues eso, te agradezco, Pepe, que hayas accedido a dar esta charla, sobre todo con tanta premura y de esta forma. Y nada, a los demás, pues muchas gracias también por estar ahí. Y ya habrá tiempo al final, pero les voy diciendo unas felices fiestas. Así que me desconecto también del vídeo, estoy por aquí y es todo tuyo, Pepe. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Como decía Jaime, es un poco duro porque aunque me jubilé del Cabildo, pero no de la vida. Entonces estoy casi trabajando más que antes. Entonces acabo en esta semana, terminé una memoria, el artículo de un libro, otra cosa, y la verdad que terminé un poco quemadillo. Y digo, bueno, voy a desconectar un tiempo, pero bueno, siempre salen estas cosas para los amigos y para la gente. Y digo, bueno, vamos a hablar un ratito de Rico Caído y si cuadra, pues cuando vengan, si cuadra acompañarlos bien, ¿no? Antes que nada, sí me gustaría dejar claro una cosa, ¿no? Y es que, bueno, yo ya llevo jubilado 2 años y ya no tengo responsabilidad con lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Del patrimonio mundial. Por lo tanto, entiéndanse mis palabras como de alguien que está desde el minuto uno de la puesta en marcha de este proyecto, que estuve muchos años, más de 11 años, dedicado no solamente a llevarlo a patrimonio mundial, sino sobre todo la primera etapa de arranque, ¿no? Del proyecto, pero que ya tengo una cierta distancia y con lo cual me permite, por un lado, pues verlo desde fuera, desde una visión, como van a ver, en algunos aspectos críticos, ¿no? Advirtiendo que, bueno, que son mis palabras, ¿no? Que no estoy representando ahora a lo que es el Instituto para la Conservación de la Biosfera del Patrimonio Mundial del Cabildo, que, como ustedes saben, al final el modelo de gestión terminó unificando las dos figuras UNESCO, ¿no? Pero bueno, no solamente de la distancia del proyecto, sino también desde la cercanía de continuar ahí en la brega
con todos los grandes problemas que está teniendo Canarias, sobre todo con el modelo turístico, ¿no? Que va a tener mucho que ver con lo que yo hable ahora, pero también con muchas cosas fuera del ámbito de riesgo caído. Bueno, sin más, voy a hacer un repaso sobre algunas cuestiones de riesgo caído. Voy a ir saltando un poco de un tema a otro, pero espero mantener un hilo conductor válido, ¿no? En primer lugar, bueno, no deja de ser sintomático, ¿no? Que el patrimonio mundial, cuando surge la convención, la primera en el año 45, nace al calor bueno, de salir de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta parte de destrucción de gran parte de las capitales europeas, el significado que tuvo para el planeta, para el mundo en una guerra de estas características, más otra serie de elementos, como ven ahí, de Abu Simbel, ¿no? Cómo movieron esa estatua gigantesca para la construcción de una gran presa, pues todos los temas, desarrollismo y guerra, pues parece que no está tan alejado en el tiempo, ¿no? Es decir, que está recordando ahora los inicios de estos organismos internacionales en un momento porque Estados Unidos, Israel, algunos países pues pasan olímpicamente de la ONU, de la UNESCO, de la Corte Internacional, es decir, todas aquellas acciones, iniciativas que el mundo ha tomado para salvaguardarse a sí mismo, pero que no parece que esté caminando en mejores condiciones, ¿no? Bueno, el ser patrimonio mundial, ahora no sé, yo creo que lo actualicé el otro día, sobre 1.223 bienes en 168 países, es algo muy importante, ¿no? Para nosotros fue un sueño. Yo recuerdo estábamos en el barranco ahí en Risco Caído, ¿no? Y fuimos con el consejero, los concejales de Altenara y ahí con Julio Cuenca. Se nos ocurrió como ahora mismo, aunque yo no me gané nada, la lotería de la Navidad de hoy, pero algo así como la lotería, ¿no? Y si nos presentamos a Patrimonio Mundial, imagínense una cosa así, un día cualquiera, decir, a ver si vamos a ser Patrimonio Mundial, ¿no? Pues bueno, aquí el sueño al final se hizo realidad. Y hoy en día, el Risco Caído y la montaña sagrada de Gran Canaria, igual que el casco histórico de La Laguna, el Silvo Gomero, bueno, el Teide en otra categoría y el Carajonay, forman parte de esta categoría mundial que nos sitúa a la par pues, del Taj Mahal, de Chichén Itzá, de Pascua, de las pirámides de Egipto, de Altamira. Es decir, estamos ahí, ¿no? Y eso a veces da un poco de vértigo pensar dónde estamos, ¿no? En julio del 2019 en Bakú, fue cuando nos declaran, y como alguna anécdota que voy a ir contando, pues la verdad que fue alucinante cuando vemos fotografías aplaudiendo y de pie, y miramos para atrás y vemos el Roque Ventaiga, ¿no? Y decíamos, pero vamos a ver si es que esto lo veo yo casi todos los días en Gran Canaria, ¿no? ¿Cómo, en el fondo, cómo no le habíamos dado sentido, cómo no habíamos tomado conciencia de los valores reales que teníamos nosotros en este terruño, ¿no? Y que llegaron a ser, además, en un tiempo récord, ¿eh? Normalmente los patrimonios mundiales, pues, suelen tardar 10 12 20 años, algunos ni siquiera lo llegan, y nosotros, pues, en un tiempo récord, pues nos declaran patrimonio mundial, ¿no? Un expediente, hay que decirlo también, yo creo que bastante bien armado por el equipo que lo constituyó. Ahora se quiere proponer otro en La Palma, el del mundo de los grabados rupestres, está nominado, pasó a la lista indicativa del Estado español, y yo le decía a Jorge en el Cabildo de La Palma que bueno, que esto es un trabajo duro y que ahí tiene que haber o hay un compromiso institucional o no llegas a ningún lado, ¿no? Y eso fue uno de los éxitos nuestros, el haber creado un equipo de trabajo a través de un plan especial de empleo que se crea, no recuerdo ahora bien el nombre, un plan de ejecución temporal, efectivamente, que lo peleamos y en base a eso pudimos tener unas 6 o 7 personas formando parte del equipo, ¿no? Eso fue fundamental. Y también el papel de Cipriano Marín, ¿no? Que todos lo conocen ustedes, que es una internacional a la hora pues, de trabajar y escribir este tipo de nominaciones, ¿no? Bueno, pero ser patrimonio mundial, como digo, es un logro, pero sobre todo una gran responsabilidad. El problema no es que te declaren, el problema es qué haces luego para gestionar algo que ya no es tuyo. Eso es un tema importante que hay que entender. Ya es un bien que pertenece a la humanidad, o sea, no es que sea nuestro.
ya ese compromiso de protección de este patrimonio te hace ser responsable con una idea pues global, universal, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos esos grandes retos, ¿no? El cambio climático, la masificación turística, en fin, son los grandes retos del patrimonio mundial. Un patrimonio mundial que tampoco está garantizado, ¿no? Hay algunos patrimonios mundiales, como el puerto de Liverpool, el Valle del Elba, en fin, que han salido de la lista. Incluso algunos que han estado amenazados y vuelven a estar algunos como Venecia. Eh, Hace poco volvió a haber otro informe, ¿no? Sobre si se mantenía o no, no por los valores excepcionales, sino por la gestión que se hace, o Machu Picchu, ¿no? Donde hace poco se hizo incluso hasta un aeropuerto internacional cerca. Y pongo La Laguna porque en su momento también hubo una polémica con el tema de los juzgados en el entorno, bueno, en el ámbito del casco histórico de La Laguna, y bueno, son las llamadas de atención que en un momento determinado puede derivar en que te quiten de la lista de patrimonio mundial, ¿no? Para que se hagan una idea, a los 20 días por ahí de declararnos patrimonio mundial, se quema el patrimonio mundial. O sea, se quema el 70% del territorio declarado patrimonio mundial, ¿no? Uno de los incendios más voraces que se han producido aquí en Canarias, en la isla Gran Canaria. Eh, Esto fue terrible y bueno, imagínense ustedes la bajona, ¿no? Te declara el subidón de haberte declarado patrimonio mundial, empezar ya a pensar en la gestión de esto y enfrentarte con este tema al que le tuvimos que dar una respuesta inmediata y sesuda, ¿no? Tuvimos que hacer todo un plan complejo de recuperación y bueno, y hay que contar con un par de factores positivos, ¿no? Por un lado, la propia naturaleza de Canarias, ¿no? La propia naturaleza, como ustedes saben, en Tenerife y otras islas, pues los incendios forestales, el pino canario, la palmera, se van regenerando, ¿no? Y luego también la propia participación de la gente, ¿no? Que más allá del impacto inicial, la gente se puso manos a la obra para poder recuperar lo que era un poco todo, no solo por el patrimonio mundial, sino el territorio de la gente, ¿no? Y esto fue un tema que lo comento porque fue enfrentarnos directamente, una vez declarado, a una de las grandes amenazas, ¿no? De los patrimonios mundiales, que es el tema de los incendios estos de sexta y séptima generación, ¿no? En uno de los últimos congresos que fui yo, en Ibiza, creo, se dedicó ese año a la amenaza del cambio climático al patrimonio mundial, ¿no? Y a nivel internacional se hicieron congresos, jornadas, publicaciones sobre la amenaza del cambio climático al patrimonio mundial, por la subida del nivel del mar, los grandes incendios forestales, los temas de conservación. Pero se me ocurrió a mí en una de las charlas comentar, digo, mira, voy a proponer el debate al revés, no el impacto del cambio climático al patrimonio mundial, sino el impacto del patrimonio mundial al cambio climático, ¿no? Y ahí deberíamos de ser conscientes de el enorme impacto que tiene el turismo de masa, en gran medida en el que se sustenta buena parte de estos patrimonios mundiales, ¿no? Y esto es una reflexión importante a tener en cuenta, ¿no? Otra experiencia fue cuando el COVID, es decir, imagínense ustedes, salimos de un patrimonio mundial y el primer año nos toca un incendio y el segundo año nos toca el COVID, ¿no? Bueno, así todo también, piensen ustedes, todo lo que está en rojo en el mapa se cerró, o sea, la mayoría de los patrimonios mundiales se cerraron a nivel internacional y nosotros hicimos un esfuerzo por mantenerlo abierto con todas las medidas de seguridad posible, ¿no? Pero aquello nos hizo reflexionar algo también importante, como van a ver ahí, ¿no? Los 4 municipios de Canarias, de los 88 de Canarias, sin presencia de la enfermedad en los inicios de la pandemia, fue precisamente Artenara y Tejeda, ¿no? El confinamiento fue uno de los lugares pues, en que en mejores condiciones se vivió. O sea, no estás en una ciudad, en un bloque encerrado, sino en un ámbito rural. Y por otro lado, fue curioso también el tema del consumo de kilómetro cero, que muchas veces hablamos, pues se implementó durante el COVID. Y de hecho, algunos, bueno, buena parte de los agricultores y ganaderos del paisaje cultural participaron de una red que el Cabildo puso en marcha precisamente en la pandemia para suministrar productos, ¿no? Por lo tanto, ahí vimos una serie de aspectos de cómo un paisaje cultural de estas características tiene una potencialidad en sí mismo muy, muy grande, ¿no?
Y bueno, y para nosotros fue también un orgullo, bueno, haber participado, haber mantenido abiertos los centros, que quieras o no, le dábamos un poco de vidilla a los pocos restaurantes que abrían con todas las medidas. Y bueno, y no intentamos llegar a aquello que fuera un tema cero de participación. Y con respecto al tema del turismo, aquí estamos viendo las consecuencias, y hoy igual estos datos están hasta desactualizados, ¿no? Pero estamos hablando de un 3,2 del PIB mundial, el turismo por Canarias el 21 o más por ciento. En Gran Canaria, con apenas 1.500 kilómetros cuadrados, con 850.000 habitantes, ya pasamos los 4 millones de turistas. Eh, es decir, que si le diera por ir los turistas que están durante un mes en Gran Canaria al ámbito de riesgo caído, nos poníamos en más de 300.000 personas, ¿no? Eh, por otro lado, el turismo como fuente de emisión, ¿no? Del planeta. Aquí tengo algunos datos que saqué de avión comercial o de Boeing, o sea que no soy yo, son ellos los que están hablando, y esto ya tiene un par de años, están hablando de unos 25.000 aviones al año, 38 millones de vuelos al año, y están previendo un aumento en 8 años, casi duplicar el número de aviones, de 24.000 a 45.000, sobre todo por los nuevos mercados, ¿no? Y este panorama es el que mueve el turismo y el que mueve el turismo para destinos como Canarias, ¿no? Y para destinos como el tema del patrimonio mundial, ¿no? O Canarias, es decir, más de 18 millones de turistas que llegan al archipiélago es lo más insostenible que puede haber. Y si algunos patrimonios mundiales, como la categoría medioambiental como el Teide, pues ya supera los 4, no sé si ha llegado a los 5 millones, el Lanzarote estaban 2 millones, ya pasó los 2 millones el Parque Nacional. Y bueno, ese es el reclamo de estos valores a los que tenemos que tener conciencia, ¿no? Yo en un debate el otro día en el Parque Nacional, estaba todo el mundo igual que en Tenerife ahora con el tema del Teide, hablando de la capacidad de carga. Entonces yo le comenté ahí a la reunión del Parque Nacional, oiga, ponga usted la capacidad de carga en el aeropuerto, ¿no? Ponga la capacidad de carga en el aeropuerto o en el muelle y no esté atajando turistas en todas las esquinas, ¿no? Y bueno, y esta es una reflexión de la que somos partícipes y estamos totalmente desbordados, ¿no? Un modelo turístico que ya desde la España gogó de principios de los 70, cuando en Canarias no había sino el Hotel Farión, el Puerto de la Cruz y otras cosas más, ya se hablaba de 1,5 millones de camas turísticas en Canarias, 750.000 solo en Lanzarote, solo lo que estaba previsto. Un montón de documentos, jornadas como la Carta de Turismo Sostenible, que precisamente se elabora en Lanzarote, ¿no? Una carta pionera de turismo a nivel internacional, que por cierto se cumplió ahora, no sé si fueron los 50 años. Y bueno, lo que digo que no hemos aprendido nada, ¿no? Aquí están todos los documentos, miles de documentos de la propia UNESCO, o aquí en Canarias, ¿no? Por lo que fueron las grandes movilizaciones y este tema de cambiar de rumbo y no hay forma, ¿no? Luego, una de las cosas importantes que debe tener un patrimonio mundial, estas son algunas de las experiencias que tuvimos, ¿no? Es tener una convicción firme de que estás defendiendo ese proyecto, ¿no? Frente a lo que sea, frente a lo que sea, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No lo digo yo ahora que estoy jubilado, sino estando en el propio cabildo, no es fácil, a veces algunas decisiones que son polémicas, ¿no? Una, por ejemplo, fue un glamping en esa finca que ven ahí de la Vega Las Cruces, una finca enorme que querían hacer un glamping con yurtas noruegas, noruegas ahora mongoles, ¿no? Es decir, transformar todo un paisaje natural, uno de los atributos del paisaje cultural son las casas cuevas, el propio paisaje, pero bueno, fue una lucha grande, pero logramos quitar aquel proyecto, ¿no? Otro fue el radiotelescopio que ven ahí, que efectivamente no era mal proyecto, porque era un proyecto no solamente, vamos, como radiotelescopio, para ver galaxias lejanas, sino también para ver el tema de los movimientos de placa y también se iba a aplicar al tema de cambio climático. Pero no se les ocurrió otra cosa que poner el radiotelescopio en una de las montañas sagradas, ¿no? Y vamos a ver, si esto es el paisaje cultural, las montañas sagradas, aquí no cabe el radiotelescopio, ¿no? Fue otra bronca con el cabildo, con los ayuntamientos, con la empresa, con los promotores, en fin.
pero se quitó y de hecho echamos una mano nosotros de Risco Caído para buscar un emplazamiento alternativo. Otro de los últimos, que yo creo que ustedes en las otras islas también les ha sonado algo, es el del Camino de Santiago, ¿no? Querían poner un camino de Santiago desde Maspalomas hasta Galdar, ¿no? Es decir, ni siquiera desde Tunte a Galdar, que era donde están los dos patrones, sino desde la zona terrible y dijimos que son, vamos, de coña, que aquí no cabía Camino de Santiago de ningún tipo, ¿no? Que además era patrimonio mundial y estaba feo, ¿no? Que otro patrimonio mundial que tiene unos criterios, pues llevárnoslo para Gran Canaria, ¿no? A partir de una manía de un señor, uno que estaba ahí en la Consejería de Turismo, un gallego, nomás, que estuvo promocionando esto y prometiendo dinero a municipios, islas para poner los caminos de Santiago, inventado, ¿no? Porque aunque es verdad que en Gran Canaria está la leyenda de Santiago que llega a las costas del sur y luego se monta lo de Tunte y a lo mejor hubo gente que peregrinó, pero jamás ha habido un país, un Camino de Santiago. Entonces dijimos que si alguien quiere, es devoto a Santiago, que se lleve un código QR, pero va por el Camino de la Plata, va por el camino, va por los caminos nuestros con nuestro nombre y nuestro paisaje cultural. Y como tuve que hacer un informe muy duro, que por cierto en aquel momento el alcalde, mi consejero era el alcalde de Galda, y se lo dije, ¿no? Que, Teo, mira, por aquí no cabe este tema, ¿no? Y leí una de las normas que tiene el Camino de Santiago, por ley, ¿no? Que lo tienen regulado, que es que la concha siempre tiene que estar orientada al oeste, ¿no? Y claro, Canarias está por allá. Entonces, bueno, me parezca simpático, fue alguno de los argumentos con el que armé el tema este para que no se hiciera, ¿no? Y ya la última ocurrencia, pero ya no estoy yo en el paisaje cultural, esto del otro día, que Ferrer Rocher, la fábrica de bombones, le dio un dineral ahí al todo Tejeda, ¿no? Como una gran cosa, ¿no? Es decir, algo, salió un artículo en el periódico ayer que sería absolutamente incompatible con los valores del patrimonio mundial, que protege, de hecho, uno de los elementos clave de los atributos es el celaje, el cielo. Estamos hablando de uno de los mejores cielos del mundo, el de Canarias, es una maravilla de Tejeda ver el cielo, pues ahora en Navidades pues han iluminado todo el pueblo, una cosa vamos, bastante hortera. Son estos elementos de estas ocurrencias de reclamo que yo, Lanzarote, la sufro y la conozco bien porque voy mucho para allí, donde por cierto ya uno en Lanzarote no vas a correr, sino a hacer room, y ya no va a ser una fiesta, sino fest, e incluso, en fin, ya colonizando hasta nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, todas las inversiones que están previstas para el patrimonio mundial, pero el problema, me gustaría que tomaran nota de esto, no es tanto el dinero que puede haber en las inversiones. Ustedes saben estos de Generation, ahora no sé pronunciar, esto de nueva generación, ¿no? Los fondos europeos tremendos, de miles y miles de millones, para un poco recuperar la economía mundial a partir del COVID y del Estado español. Pues bueno, saben ustedes que la Audiencia de Cuentas de Canarias hace unos años hizo un informe diciendo bueno, que van a tener que devolver esos dineros, porque es que no hay ni personal ni hay agilidad administrativa para poder poner en marcha todas estas ocurrencias, que en el caso de Gran Canaria era temas para correr, no sé cuánto en la cumbre, miradores, en fin, a lo que le dedican un poco estas grandes cantidades de dinero, ¿no? Ahora, el patrimonio mundial puede ser una oportunidad, pues bueno, ese es el gran debate, ¿no? Depende de los objetivos, del modelo de desarrollo, si se habla de turismo, ¿no? ¿Qué modelo turístico? Pero es verdad que es un elemento con un reconocimiento internacional, que tiene la posibilidad de conseguir pues, financiación importante, de poder contar con un respaldo institucional y todo este tipo de cosas sería bueno para reorientar lo que es el propio paisaje cultural, la gente, la vida de la gente, ¿no? Para que se hagan una idea del paisaje cultural nuestro, estos son los atributos, por lo tanto son aquellos elementos básicos de nuestra declaración, que no se pueden modificar, ni alterar, ni pervertir, ¿no? Los asentamientos trogloditas, la cultura en cuevas, los almogarenes y los marcadores astronómicos, porque Risco Caído, la cueva, que es un marcador astronómico, dio pie al reconocimiento de otros espacios también en el centro de la isla. Las inscripciones a Masí, que no es solo de Risco Caído, hoy en día es de todas las islas, pero bueno, es un atributo, el de la cultura Masí, que llegan a Canarias.
los triángulos públicos y luego ya lo que son componentes, ¿no? Las rutas aborígenes, la transhumancia, oficios como la loza, eh, la gestión del agua. Hay muchos elementos que son componentes de ese paisaje cultural de la cumbre. Y los criterios por los que entramos fue el 3 y el 5, con elementos de paisaje. Y aquí lo más importante fue el hecho de ser nuestra cultura ancestral, el ser una cultura amasía, de un ámbito continental que salta en un momento determinado a un archipiélago y durante más de 1500 años desarrolla una cultura propia y diferenciada. Yo recuerdo el día que me tocó presentar esto la primera vez en Madrid, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y yo le dije a Cipriano, digo, Cipriano, búscame un mapa, donde sea, mira a ver, para meterlo yo aquí en el PowerPoint. Y al final puse el mapa que ven ahí, ¿no? Y claro, tú presentas este tema y digo, mira, es que esto no somos visigodos ni celtas, esto somos nosotros, ¿no? Y aquí estamos nosotros. Medio del Atlántico, unas islas africanas, y por lo tanto en sí mismo tiene un elemento muy potente de originalidad, ¿no? Y bueno, todos esos elementos ancestrales que han seguido vivos hasta hoy, pues constituyen esos elementos para comer al Cedro, te vas a Garafía, a Punta Gorda, o te vas a Arico Viejo, yo que sé, a cualquier lado, y muchos de estos elementos todavía sobreviven. Ahora es verdad que en el ámbito del paisaje cultural de la cumbre de Gran Canaria, en una isla muy machacada hoy en día, pero hay que tener en cuenta que hasta hace unas décadas eran espacios bastante aislados, sobre todo la parte sur del paisaje cultural, lo que sería Tejeda, el Barranco del Juncal, toda esta zona de Inagua, un poco por ahí, ¿no? Y estos son los valores que hay que proteger, ¿no? El tema de la autenticidad. Voy a ir un poquito más rápido. Este es el paisaje que llamó la atención a Unamuno, ¿no? Aquella tempestad petrificada, Olivia Stone, es decir, todos los grandes viajeros que se desplazaban a la cumbre de la isla y se quedaban impresionados por lo que era un paisaje excepcional, producto de una gigantesca caldera de explosión, ¿no? Y, y tanto lo que es la caldera de Tejeda como la cuenca de Tejeda terminan constituyendo unas formaciones geológicas de diques supervivientes, de escarpes, en fin, de paisajes invertidos, que en sí mismo tiene un valor excepcional, ¿no? Pero que no está como atributo. Unos valores que ya desde mediados del siglo XX, el propio Néstor hace el himno de Gran Canaria sobre Sombra del Nublo, que inspira a muchísimos artistas como Felo Monzón, Santiago Santana, Padrón, donde se inicia un primer turismo en los años 40 con los paradores, ¿no? Era un espacio, bueno, no puse una, que la tuve que quitar, que se ve la cumbre pelada, pues ahí que estaba pelada, casi todo el pinar es de repoblación, pero bueno, que ya llamó la atención de esa isla que le llamaban el continente miniatura, ¿no? Era la época del tópico, antes de esta vorágine del turismo, de aquella isla, que lo mismo estaba en una duna de Maspaloma que estaba en la nieve en la cumbre, ¿no? Y aquí entra el Risco Caído como paisaje cultural. Ya les digo que cuando empezamos la propuesta era un monumento natural, era solo la cueva, que en sí mismo es excepcional, ¿no? Una cueva de 5 metros de altura, con una planta perfecta circular por donde sale el sol. Ahora, de hecho, estos días, ¿no? El solsticio de invierno deja de entrar el sol en el equinoccio de otoño y en el solsticio de invierno está en su máximo apogeo la luna llena del solsticio de invierno entrando en Risco Caído, ¿no? Una obra de ingeniería espectacular, pero claro, cuando estuvimos valorando los equipos que estaban armando el expediente, digo, mira, desde luego que es excepcional, pero bueno, hay más cosas en el planeta, Stonehenge, Xochicalco en México, donde hay unos fenómenos astronómicos también muy importantes. Y este es el otro valor que nos llamó mucho la atención y le llamó la atención a la UNESCO. En el caso nuestro, no es solo el paisaje cultural rico caído, hace referencia a la tierra, sino también hace referencia al cielo. El cielo es un elemento constitutivo del paisaje cultural de Rico Caído, por lo tanto, protegerlo es básico. Nos han declarado destino Starlight,
hacemos muchas excursiones con la gente a ver el cielo y hemos hecho algunos trabajos de etnografía muy interesantes con gente mayor sobre el conocimiento del cielo, los marcadores astronómicos, las creencias. Y bueno, da mucho juego este tema. El cielo, que por ahora parece que es lo más democrático que hay en el mundo, ¿no? O por lo menos de alguna manera le pertenece ahora con los satélites y estos ricachones, no lo sé, pero bueno, tiene ese valor añadido. Y estos patrimonios arqueológicos impresionantes de la zona de la cumbre, como la meseta de Acusa, que está totalmente rodeada de cuevas artificiales con pintura, con graneros, con enterramientos, que llegó a tener más habitantes que Artenara en el siglo XIX, ¿no? De pervivencia cultural. Yo estaba trabajando documentos de protocolos notariales y he localizado más de 5 almogarenes solo en Acusa, ¿no? En documentos del siglo XVII y XVIII. Aquí ven la Cueva de las Estrellas, en Acusa también, la Cueva de las Candelarias y las cuevas con triángulos públicos, ¿no? Y luego hay otros muchos valores en la cumbre que ahora, uno de los temas positivos que se logró hacer, un poco antes también de que me fuera, y ahora se ha hecho un convenio con la Universidad de La Laguna también para monitorizar todos los aparatos de control de temperatura, de humedad, de radón. Lo llevaba Vicente Soler, ¿no? Y bueno, tenemos varios convenios y uno es el de con la Universidad de Las Palmas, que estamos excavando en alguna cueva y trabajando con el Centro de los Ceros de Mari, ¿no? Pero bueno, aquí ven 3 escaleras en una cueva en Acusa, 2 enterramientos, que lo primero que te plantea es el valor sagrado que tenía también para ellos estos espacios, ¿no? Cómo pudieron subir a estas momias, ¿no? A estos restos, a estos lugares, ¿no? Y luego estamos trabajando también temas del mundo de las creencias, ¿no? Prácticas de brujería, de hechizo, muy importante en algunas de estas zonas, ¿no? Con archivos de la Inquisición donde la hipótesis que estamos trabajando es que precisamente en esos espacios sagrados, aislados durante muchos siglos, siguió perviviendo buena parte de las creencias del mundo aborigen, y no solo aborigen, ¿no? Había muchos esclavos negros, moriscos, pero importante el aborigen. De hecho, hay un documento muy interesante del siglo XVII que cogen a un grupo de brujas porque están machacando hechizos en las cuevas de Juan de Antevirgo, en unas cazoletas en las cuevas de Juan de Antevirgo. No quiero decir que sea, pero vamos, que recuerda mucho a Rijo Caído, porque era Artevirgo la zona precisamente, cuando Artevirgo es un descendiente de Canarios, son cuevas con cazoletas, pero bueno, son líneas de investigación que se estuvieron llevando a cabo. El tema de la toponimia, muy interesante, un montón de topónimos, Ifanoa, Guadamestil, y aquí una primicia, que el Roque Nublo era Roque Nublo. O sea, el Roque Nublo siempre fue Nublo. Y en todos los documentos del 17, del 16, aparece como Roque Nublo. Pero hemos hecho una reconstrucción toponímica de toda esta zona, ¿no? Y bueno, algunos de los grandes retos, ¿no? De estas amenazas, ¿no? Que no es solo propio riesgo caído, ¿no? Por un lado, la despoblación, ¿no? La pérdida de actividades primarias. Si se pierden las actividades primarias, la agricultura, la ganadería, que son los sustentos de los atributos del paisaje cultural, pues el riesgo que se pierdan esos atributos, ¿no? Los problemas de continuidad, el cambio generacional, no hay gente joven, la pérdida de uso y conocimiento, los expolios, los problemas de autenticidad, el cambio climático, incendios, gentrificación, masificación, en fin. Y lo que yo comentaba antes, el tema de la burocracia o los límites legales, ¿no? Yo le comenté a Antonio Morales cuando llegué de Bakú con el interventor en la primera reunión que tuvimos, y le dije, mira, llegamos a Patrimonio Mundial no solo por los valores que atesora el espacio, sino porque no sé de qué manera nos hemos pegado 4 o 5 años sorteando las plantas de este cabildo, intervención, personal, en fin, y no es fácil. No voy a hacer aquí un canto, ¿no? Porque fue absolutamente legal todas las iniciativas que adoptamos, pero sí que buscamos todas las alternativas posibles. Si nosotros inicialmente, para mantener con la columna riesgo caído, hubiéramos ido a un contrato mayor, que la media a veces son de 2 o 3 años o más, se nos hubiera caído riesgo caído, ¿no? Es decir, la ley de contrato, lo que debemos todavía al PP, ¿no? La ley de estabilidad presupuestaria y la ley de comprensión del gasto, ya hace que una administración con superávit no lo pueda gastar,
y que se te jubilan dos compañeros de trabajo y al final tú tienes que tener lo que tú estabas currando más dos tongas de folios más, y entre esos elementos y la ley de contrato de cine, estos temas no se resuelvan, es muy difícil plantear proyectos estratégicos, me refiero a proyectos estratégicos eh, que puedan ser luego viables, ¿no? Eh, bueno, aquí vemos la pérdida de tributos, la transhumancia, que ya queda por Pepe el de Pavón, muy poquita gente, tiene a los hijos trabajando arriba, hay dos pibes jóvenes que ahora se la está echando una mano, dos pastores que hay arriba en la cumbre, el mundo troglodita, que va al eterno problema, ¿no? Un montón de gente, casas, cuevas. Pero es la pregunta, ¿no? ¿El patrimonio mundial de Rico Gaído cuál es? ¿El de hoy o esta foto de los bancales de los años 40? El patrimonio mundial de los bancales, de las casas cuevas, de los poblados, de las rutas transhumantes, ¿es el de hoy o es el del momento de máximo esplendor de esa cultura tradicional que yo como hipótesis creo que en Canarias murió o empezó a morir en los años 50, 60? Bueno, aquí en Lanzarote, que yo estoy trabajando ahí, en Fuerteventura, es decir, ahí se produce el gran cambio cultural, incluso en la cultura tradicional. No hay sino que ver, yo estoy trabajando en Lanzarote algunas cosas de Betancur Afonso, ¿no? En Tenerife, la leyenda de los babilones en La Guancha, ¿no? Y el Hijo Alto, cómo son tradiciones que vienen generación a generación entre los pastores de los altos de Tenerife, y cómo toda la oía yo a mi tía abuela en Lanzarote y a una señora en Fuerteventura. Babilón eran los chillarreros, la gente de Tenerife, no chillarreros Santa Cruz de Tenerife, que viene de los guanches alzados, ¿no? Entonces, o leyendas que cuenta es que mi tía todavía la contaba, ya han desaparecido. Y bueno, eso es la otra amenaza, la mula de Víctor, a la que yo creo que hay que hacerle un homenaje, porque gracias a esta mula pudimos restaurar Risco Caído, porque no llega a carretera ni pueden llegar. No puede meter un helicóptero porque el movimiento de las aspas puede provocar el colapso de la cueva. Entonces, restauramos la cueva con un trabajo súper laborioso gracias a la mula de Víctor, ¿no? Aquí está otro Víctor, el piquero, que ya no queda nadie, María la Losera, dos jóvenes pastoras, eh, Lino, que nació al lado de la cueva de Risco Caído, en la cueva 5, que nos decía cómo la abuela le contaba que habían unos seres gigantes que hablaban raro, o Juan Cuba, ¿no? Son personajes que todavía quedan ahí. Y luego el otro debate, que si quieren, luego hay algunas preguntas, algún debate, es el tema del turismo, ¿no? Yo ahora, no de ahora que estoy jubilado, ahora estoy haciendo un trabajo en Lanzarote que se llama Lanzarote bajo el cemento, aplicando la misma metodología que hice en la tesis doctoral, pero intentando reconstruir todo el paisaje cultural de las ciudades turísticas, ¿no? Con gente mayor, con entrevistas, pateando. Y bueno, yo he llegado a contar hasta más de, aquí hay 150 tipos de turismo. Turismo ecologista, turismo ecológico, turismo rural, turismo experiencial, turismo gastronómico, turismo de astronauta, turismo, bueno, ya el último, que es el que de alguna manera nos venden como que es mejor, el turismo regenerativo, pero yo ahí soy crítico y si no en el debate lo hablamos. Yo creo que mientras siga la palabra turismo vinculado al concepto de industria, otro tema es que hablemos de viajeros, de un nuevo modelo, pero aquí ven lo que ustedes están discutiendo ahora en el Teide, que al final se logró poner una guagua lanzadera en el Nublo, porque miren la foto de abajo, era aquí un auténtico escándalo. Y también el cambio climático, y para el tema del paisaje cultural nuestro, hay un tema grave que es la erosión y los desprendimientos, ¿no? Por los cambios de temperatura, en fin. Miren el enorme bloque que cae ahí al lado de una casa cueva y lo que tiene a la derecha es Risco Caído, que si ven las muescas, se ha ido cayendo cada siglo un trozo, y el último es el de arriba a la derecha, que fue que me tomó a mí tomar la decisión de que no se podía entrar en Risco Caído, ¿no? Fue un poco polémica la decisión, pero vamos, yo ahí sí fui categórico, no por un problema de conservación de los grabados, sino que es que se mata a la gente. Eso fueron 2,5 toneladas de roca que cayeron en la misma puerta, ¿no? Y luego imagínense la complejidad para mantener eso, ¿no? Las cosas que se tuvieron que hacer ahí. Luego otro compromiso con la autenticidad, ¿no? Esto es otro tema que da hasta escalofrío, ¿no?
Esto es un coche alemán, modelo Ventaiga, y no se le ocurre otra cosa que en la promoción poner el coche encima del Ventaiga, ¿no? Los cual por todos lados. Los locos, esto, el cura, el padre Báez, que yo lo denuncié una vez, le puse una sanción por meterse en un yacimiento y ponerse a escarbar, y sigue ahí con su rollo, ¿no? Con el guanche este que sacó por ahí. Esto es un tipo en Acusa que se cogió una cueva y miren cómo la tienen convertida, ¿no? Al lado de la cueva vivía un señor mayor y se tuvo que ir porque le amargó la vida. Le ha metido esta cámara de vigilancia encima, ¿no? Todo de alquiler vacacional. Y el otro tema esperpéntico, recuerdo, también estuvieron promocionando el SEAT Artenara y me manda la consejera de turismo antes de salir como una novedad. Mira, Pepe, a ver qué te parece, qué bonito. En dron las imágenes y se ve todo Artenara y cuando termina se ve la cueva Risco Caído, la luz cayendo por la cueva y donde aparece el triángulo se pone SEAT, ¿no? Digo, mira, llamé al presidente del Cabildo, digo, esto ahora mismo lo quita, ¿no? Vamos, esto es algo ofensivo, ¿no? Y al final se modificó, pero para que se hagan una idea de todo este tipo de ocurrencias, de horteradas, ¿no? De vendernos cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Y luego ya unos apuntes, voy a ir un poquito rápido, que es para dimensionar, es decir, sería una alternativa posible para el paisaje cultural, ¿no? Una alternativa, estamos hablando, imagínense usted de Lanzarote, que tiene 170.000 habitantes, cuando tenía 50, 60.000, pues vamos a hacer una alternativa para 50, 60.000, no para 170. O los planes generales que estiman una previsión de pasar de 10.000 al menos a 50.000 habitantes. Entonces, ¿para quién es la alternativa, no? Pues estos son los datos, ¿no? Miren ustedes los habitantes que hay en el ámbito del paisaje cultural, un 0,35, la línea finita. Y lo de abajo es la subocupa. Es decir, Artenar ahora tiene 1.000 y pico habitantes, Tejeda unos 1.800, la parte de Agaete de 3.000 y pico habitantes. Para 3.000 y pico habitantes, no, no me digan que no sería factible un proyecto que recupere la actividad económica, que haga que pueda volver juventud, que no cierren las escuelas rurales, en fin, un proyecto de desarrollo real para la zona. Esto, bueno, muy rápido, son cómo ha cambiado todo este paisaje. ¿No? Fíjense ustedes que Artenara tuvo casi 1.900 habitantes en 1950, en esa isla que les digo, ¿no? Y Tejeda 3.600 y ahora tiene 1.800. La isla útil, digamos, de ese paisaje cultural. Y bueno, hay un tema de esos atributos que son curiosos, como esos atributos pueden ser también ejemplos de sostenibilidad, como la casa cueva. Hay algunos estudios que, por cierto, en Canarias, que yo sepa, no hay muchos. Estos son algunos estudios que yo recogí en Granada, en sitios de cuevas, donde la cueva, vamos, es un ejemplo de sostenibilidad, condiciones bioclimáticas, en fin, ¿no? Y por tanto tenemos un valor enorme ahí, desde el punto de vista arquitectónico, ancestral, que forma parte de eso. Un atributo que jugó un papel importante en el incendio. Curiosamente, en el gran incendio del 2007, en Hoya Andrea Abajo, en la zona de Soria, por ahí, que eran más bien poblados de vivienda, arrasó con todo. Pero sin embargo, en el paisaje cultural, buena parte de las casas cuevas no entró el fuego, no entró. Y aquí ven cómo Risco Caído se mantuvo, a pesar del enorme incendio que tuvo alrededor, y me dice, está rodeado la cueva, pues supo mantener un clima por las propias condiciones, ¿no? Y lo de abajo, lo que ustedes saben, ¿no? Miren el ejemplo clarísimo, ¿no? El cultivo, estaban cultivos, no cruzó el fuego, y los proyectos de oveja bombero que se llevan a cabo en Cabildo. Estos son algunos de los proyectos que yo ahí sí que quiero ser crítico, lo hablé con un compañero hoy, le dedicamos muchísimo esfuerzo a estas dos fincas, alucinante, la Vega Las Cruces, la arreglamos, la restauramos, quisimos hacer ahí un parque sensorial para que la gente fuera, en fin, un mirador, una zona recreativa. La finca Los Lavaderos tiene estanques, cuevas gigantescos, los arreglamos todos y al final no se llegó a un acuerdo con el Consejo Insular de Agua y al final va a coger la gestión el Ayuntamiento de Artenara, pero que no se sabe. Varias propuestas, entre otras, que un grupo de gente joven de la zona pues pudiera coger la finca.
Y por eso digo el tema de la burocracia, nos tiramos 5 años, incluso contratando informes técnicos externos. Al final, si la finca era demonial, si era de mañal, si por qué a esto y no a los otros, por qué no un concurso público, por qué no una cooperativa, bueno, en fin. Ahora parece que al menos le han dejado una parte de abajo de la finca y la van a gestionar este grupo de agricultores de Artenara con la huella de los canaríes, con otra gente. Dentro de los malos, pues bueno. Bueno, estoy poniendo placas solares en los distintos centros. Voy a ir un poquito rápido ya, ¿no? La parte de difusión, que ahora hay un programa de visitas guiadas en el interior de la isla. El tema de los jóvenes, que hay poco, pero el trabajo en la perspectiva de género. Se han hecho algunas actividades como la transhumancia que hicieron las mujeres, las familiares de... Y una parte para mí importantísima, ¿no? El tema de los niños. Estuvieron a punto de cerrar la Escuela Unitaria de Artenara y gracias que el alcalde Suso le traía la iniciativa de llevar a algunos niños inmigrantes y se han instalado en Artenara, ¿no? Ahora de 7 nuevos niños hay unos 18 que están súper integrados ahí en el pueblo, los chiquillos se han mantenido. Y la huella de los canarios, que hemos hecho un libro porque es una experiencia preciosa, han participado más de 20 y pico centros de Gran Canaria, implicadísimos, se llevan a los chicos allí, trabajan con la gente mayor, con los sabios de la tierra, con la Fundación Liria García, en fin. Luego hay una parte artística que también se ha hecho un concierto de Laura Vega, ¿no? Para una orquesta de cámara de Risco Caído, y una orquesta sinfónica, una coral, donde también en el libreto también aparece Risco Caído, pues arte, performance, etc. Esto es algunas cosas que queremos recuperar, como una mina de agua, mejorar los centros. Los centros son la imagen del patrimonio mundial, ¿no? Y le está dando vidilla a la gente. Piensen ustedes, no es una gran cantidad, pero que hoy en día 17 jóvenes de Artenara, donde los jóvenes se iban, ¿no? Pues trabajen en Risco Caído. Y algunos de ellos que no eran exactamente de ahí, sino de otros municipios, se han empadronado y se han ido a vivir. O sea, que hemos ayudado un poquito al crecimiento demográfico de estos lugares. Y bueno, para terminar, pues lo que yo decía cuando vine en el aeropuerto, hemos puesto nuestro pasado en lo más alto, pues pongamos ahora nuestro futuro, ¿no? Así que oiga y a visitar. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido una charla fantástica, me ha gustado muchísimo. Y bueno, a todos los que están con nosotros, y a todas las personas que están aquí ahora, pues si quieren abrimos un pequeño turno de intervenciones, a ver qué tienen, si tienen algo que aportar, les ha suscitado alguna cuestión esta charla, lo que ustedes quieran. A ver, por ejemplo, hola, ¿se oye? Sí, 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 perfecto, Toño. ¿Qué tal? A ver, lo único que apenas se ve, que en lo único casi que puedo opinar un poco sobre el tema está relacionado con algo que también veo que es lo que ha ocurrido ahí en Risco Caído y relacionado con el Parque Nacional del Teide, ¿no? Yo estaba con Juan Pedro, éramos miembros del patronato del Parque Nacional en los años, a principios de los 2000, creo que fue cuando se la propuesta para hacerlo patrimonio mundial, y recuerdo perfectamente de que nos oponíamos a dicho reconocimiento, no porque no tuviese el Parque Nacional valores para tener ese título, sino precisamente porque ese título lo iban a utilizar las administraciones para reclamo de más visitantes al Parque Nacional. Y por lo que veo, por lo que ha dicho Pepe, eso pasa en Risco Caído. Me imagino que en la mayoría, como el Machu Picchu o lo que sea, que el solo hecho de que sea reconocido un lugar como patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, pues sea como un reclamo para cada vez mayor número de visitantes. Con lo cual genera la cantidad de problemas tan graves que estamos viendo en todos esos lugares, ¿no? Entonces, yo no sé eh, cómo hacer para evitar que esa proclamación de esos lugares así traiga después como consecuencia esos problemas. No solo ya lo que hablaba antes, me gustó un montón lo de Pepe, cuando dijo, ahora no me acuerdo cómo bien la frase, la combinación entre
vamos a mirarlo en vez de como destino, o sea, que la cantidad de personas que se tienen que desplazar. Una vez que fui a una reunión sobre parques nacionales y dijeron que el Teide puede ser un modelo de desarrollo turístico sostenible. Y además me recuerdo el representante que estaba allí era una mujer, la representante del ministerio a nivel del Estado, que estaba allí presente, dice, con esto podemos hacer de que personas de Australia, Nueva Zelanda, lo que sea, nacional del Teide. Y entonces le pregunté cuando hubo la oportunidad de hacer preguntas, le dijimos, ¿y traer personas desde esos lugares es turismo sostenible a Canarias? Hoy en día estamos trayendo cuando el plan rector de uso y gestión del año 84 creo que fue, los técnicos en aquella fecha hablaban ya alarmados un poco de que estábamos llegando, no llegamos todavía, pero casi al medio millón de visitantes al Parque Nacional. Hoy en día estamos cerca de los 5 millones y todavía, por lo que parece, están cada vez a más y más, ¿no? Yo no sé bien cómo se estará en el tema concreto ese de la masificación en lugares como Rico Caído, pero de verdad que es un tema que estas islas, ¿no? Y después una pregunta pequeña, Pepe, salió ahí una fotografía de dos jóvenes, dos pibas jóvenes que dijiste que eran ganaderas. Sí, ¿Será, pastora, sí, ganadera. será por casualidad unas pibas que tienen un queso de oveja y cabra Naroy o algo así? Sí, sí, sí. Ah, coño, pues me Tienen alegro. ahí por la presa las niñas, que tienen la... Y son jóvenes, vamos, son de la gente Sí, sí, que... sí, sí. Sí, Pues, sí, pues, pues una felicitación por eso y lo que me gustó un montón ahora también esto último de integrar a los pueblos y no quiten colegio esa. sí, sí. Bien, me ha gustado mucho, Pepe. Felicidades. Vale. Pepe, buenas noches. Un saludo cordial para Hola, todos. ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, anda la familia, Pepe? te veo el nombre, pero bueno. Sí, no tengo Cloquido, cámara, no tengo cámara en casa y el cloquido ya se conoce. bueno, pues gracias por la intervención, Pepe, me ha gustado mucho, hay algunas cosas interesantes. Sabes que en Telde estamos trabajando el tema de los picachos, que ha sido propuesto Mm, para Patrimonio Mundial junto con otros de Gran Canaria y otra cosa de La Palma, incluso en conexión con República Dominicana. El otro día mm. con Joaquín Galera, en la charla que tuvimos en la jornada de Picacho, hablaba de 5 o 6 años para que la laguna fuera patrimonio de la humanidad. Nosotros, como organización ecologista en Telde, tenemos mucha esperanza puesta en ese proceso. No sé si nos puede ayudar, nos puedes echar una mano. Evidentemente estamos con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias y nosotros, poco más. Y la verdad que es un proceso que empezamos este año con una campaña potente desde el Movimiento Ciudadano, pero no sé si le ves futuro, no sé qué opinas, Pepe. Yo, como siempre, le aconsejo a la gente que hable con Cipriano, que es como el que controla. Y de hecho, estamos en la comisión, me invitaron en la comisión de La Palma de los grabados, ¿no? Para también declarar el patrimonio mundial. Es verdad que estaba esa propuesta y la de los ingenios azucareros que tú dices. Y, y bueno, yo es complejo, digo, es una dinámica dura y lo primero es la categoría. Yo no sé si ustedes lo tienen como bienes seriados y internacional, o sea, que no es de un estado solo, que eso también puede ayudar. El que esté en la República Dominicana y que esté en algunos lugares, a veces tiene un valor añadido, ¿no? Eh, en el caso de los ingenios azucareros, eso es lo que han estado en la lucha. Yo me llevo una alegría el otro día porque me dijo Valentín que estaban excavando, que por fin estaban excavando en el ingenio y que lo iban a recuperar. Y yo me tocó a mí en la bronca del ingenio de Agaete, ¿no? De las Candelarias. Y bueno, yo creo que tiene una importancia alucinante a nivel mundial, porque es que esa caña de azúcar que va a América, ha ido a Jamaica, a algunos lugares, no sé si en el cuarto viaje Colón llevó algo, eh, imagínate la repercusión para la historia del mundo que tuvo ese hecho y esos ingenios azucareros que, y aquí queda el de Picacho, el de las Candelarias, que está intacto, ¿no? Y por lo tanto tiene
un valor enorme. Yo hay una cosa que aquí entre nosotros, que, ¿sabes? Como uno es medio heterodoxo, que le estoy dando vuelta al coco porque me tocó el BIC del Faro Maspalomas. Yo que siempre he sido bastante anti-Colón, pues me tocó un año estar estudiando a Colón y sus viajes. Y claro, yo creo que no sería descabellado que esto tuviera realmente relación con los genoveses que están en los ingenios azucareros, los genoveses, lo que están en las Candelarias, ¿no? Y que bueno, hay un móvil comercial potente, más allá de que si Orón, la iglesia, o tuvo amores con la bobadilla, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo de los ingenios, si se le da esa proyección internacional y lo que significó para, ¿no? Para todo el cambio de la modernidad, de lo otro, yo creo que tiene mucho, mucho valor, ¿no? Y es verdad que el de los Picachos, igual que el de las Candelarias, se mantiene buena parte de la infraestructura. Bueno, ¿alguna intervención más? Yo te quería decir, Pepe, que ya los datos que pusiste, como dices bien, la realidad no supera. Ya yo lo puse. Gran Canaria está por los 4,7 millones de turistas y Lanzarote por los 3,4. Y a ver cómo terminamos el año. Lo que sí se ve es que vamos derechitos a los 20 millones, ¿no? Así que a ver cómo gestionamos todo este patrimonio con esa presión tan brutal que estamos recibiendo, ¿no? Y al final es una pena lo que decía Toño, ¿no? Como a veces nos cuesta un poquito o pensamos que la declaración de un determinado ámbito ocurre un poco con el Parque Nacional que se quería declarar también en Gugui, ¿no? Si es realmente una bendición o es una maldición. A veces empezamos a pensar que desde un punto de vista puede llegar a ser más una maldición que una bendición. Y yo te quería preguntar también por todas estas iniciativas, porque coincidimos ahí en La Palma con el tema de los grabados benaguaritas y demás. Todo este goteo de peticiones, también en su día estaba la Orotava, que quería también Mm. optar a conjuntos como La Laguna, ¿no? Todo este goteo de solicitudes. Yo a veces no he pensado si no es mejor, a veces se intenta mucho de arriba para abajo, ¿no? Son todas como muy, muy verticales, ¿no? Que se hacen siempre desde las administraciones y a veces pues de una manera poco trabajada socialmente. Y al final es un goteo de distinciones que yo no sé si tú realmente ves que las administraciones lo quieren para ponerse medallas o realmente para gestionar un patrimonio. Y si no crees que tendríamos que buscar otras figuras u otras maneras también de que ese patrimonio que no llega a ser patrimonio mundial u otra categoría de protección, pues sea protegido, ¿no? Pasa con el patrimonio industrial ahora, que está la amiga Mara Florido ahí dando caña con el tema y con un Mm. montón de patrimonios que están ahí, que se van deteriorando y cómo podemos hacer para que no se pierdan y sin esas paraguas tan potentes que dan esas instituciones internacionales. Bueno, lo que dice, vamos a ver, también te da rabia, ¿no? Imagínate que siendo consciente que a lo mejor tienes un bien que realmente es excepcional, imagínate ese, o lo que dice Álvaro, o los grabados de Novarita, ¿no? Es decir, eh, que no se reconozca, sí, que hay una parte de derecho, es decir, oye, tengo el derecho a que se reconozca para la humanidad total, que aquí en esta islita fuimos capaces de hacer esto, ¿no? Y tenemos todos esos valores. En sí mismo es ser, suponte tú, que eso sea un reconocimiento que vaya por un lado, ¿no? Que sea esos valores culturales, que la gente pueda acceder y conocer, no necesariamente a ir, sino a conocer, ahí hay un tema importante. No necesariamente tenemos que ir a todos los lados, sino por lo menos conocer que exista, que se difunda, ¿no? Porque si no estaríamos lo típico, atrayendo, ¿no? Es como la feria de turismo. Si usted quiere parar el turismo, aquí va a una feria. Si va a una feria para atraer gente, ¿no? ¿Para qué va? O vaya a una alternativa, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado es verdad que luego significa un reclamo, ¿no? Es un reclamo, una marca. En este caso yo creo que hay instituciones y algunos representantes políticos, bueno, no tienen ni idea
o ni siquiera saben valorar lo que tiene y lo intentan utilizar como mera marca, ¿no? Y otros que a lo mejor pues dice, oye, pues verdad que esto tiene un potencial que puede ayudar a proyectos de desarrollo alternativo pues, para estas zonas, ¿no? Nosotros efectivamente lo que dices tú, muchas de estas iniciativas surgen en un barranco, un grupo arqueólogo estábamos allí y después tuvimos durante 3 años haciendo un proceso participativo con toda la gente de la cumbre, ¿no? De hecho, se ha creado una asamblea que todavía tienen reuniones, ¿no? Pero de abajo arriba. En el caso de La Palma, a lo mejor es más difícil porque los grabados rupestres son elementos culturales que con el tiempo se va perdiendo la memoria, ¿no? Pues los viejos benaguaritas os dirían, bueno, esto era para el agua, para los ríos, para no sé qué. Lo de los ingenios azucareros también se pierde un poco la memoria. Pero en el caso de Risco Caído estás hablando de transhumancia, agricultura y tal, donde la gente vive, ¿no? Y puedes hacer partícipe a la gente de ese tema, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, ahora, no sé cómo se puede evitar. Evidentemente, la única forma son decisiones. Es lo que le dije yo al Parque Nacional el otro día. Digo, ponga usted la capacidad de carga en el aeropuerto. O sea, no permita que entren 4 cruceros en Arrecife y que en un día hay 10.000 turistas en Arrecife, ¿no? Ahora han cerrado las veredas en medio del Parque Nacional, en el Parque Natural, ¿no? En el Parque Natural, para que la gente no se meta con las bicis y los caminantes ahí. Y claro, van los agentes y cierran, le ponen unas piedras para que no entre, y resulta que son veredas donde van a una higuera, y como que va a cortar. Entonces, atajando a los guiris, está haciendo una gestión fatal del territorio porque no lo sabes controlar. Mira ahora lo de Cuna del Alma, ¿no? La resolución que sacó, o lo del hotel, o en Lanzarote, que yo a ver si dentro de un par de semanas voy a ver al pibe este, la única casa tradicional que queda en la zona de Berrugo Papagayo, en la playa de las Coloradas, donde está el hotel ilegal, pero ilegal total, el Marina Rubicón, ahora están abriendo una avenida y están presionando para que el pibe se vaya de ahí. Bueno, luego lanzó los periódicos afines a tal, diciendo que lo que tiene que ser es irse de allí, que es ilegal, que aquella casa, pimba. Yo creo que son, igual que Chovito, son esos elementos de resistencia de nuestro territorio, de nuestra gente, ¿no? Ya el malogrado Nando, ¿no? Que la verdad que una de las grandes pérdidas que hemos tenido en estas islas, las reflexiones que hacía Nando, ¿no? De contemporaneizar, que también es una cultura, una popular y una forma de hacer turismo que tenemos la gente de aquí, y mil cosas, ¿no? Que puedan contrarrestar esa, esa idea del machaque al territorio. Que yo cuando, si quieres otro día, el trabajo que estoy haciendo en Lanzarote, porque yo hay dos temas claves que le estoy preguntando a la gente y es, si realmente el turismo nos sacó de la miseria, es una de las preguntas. Porque hay gente que se cree que si no hubiera venido el turismo estaríamos con un quinqué todavía, ¿no? Y hay otros que en Lanzarote se olvidan de la pesca, que era el 60% de la economía. Y cómo, a cambio de decir que eran terrenos improductivos areales, se quedaron con el territorio, cuando ahí los tomates llegaban hasta la playa. Entonces, ¿cómo tenemos que ir quitándonos esos mitos para poder, no sé, ¿sabes? Estoy ahí con, que no me jubilo de la vida, Jaime. No, no te jubiles, por favor, porque te necesitamos y desde luego que es un trabajo el de Lanzarote muy interesante porque eso de los paisajes enterrados por el cemento y por el turismo creo que es clave, es fundamental. Y nada, si no hay más intervenciones, Pepe, yo te quería agradecer muchísimo tu disponibilidad, este atraco en estos días, además tan complicados. Decirte queremos organizar el viaje para allá, nos encantaría que nos acompañaras, nos parece, ese contacto que me diste al final, esta persona parece que está de baja ahora mismo, Mm. y bueno, a ver si conseguimos entre todos, bueno, poder fijar una fecha que te convenga a ti o una fecha, y nos encantaría ir para allá y desde luego, pues si nos podemos encontrar gente de las dos orillas, pues, o de varias orillas, si viene gente de otras islas, genial, porque creo que es una buena ocasión para verse, reflexionar y ver las cosas sobre el terreno, ¿no? Así que he visto brevemente a Pedro Fraile por ahí que encendió la cámara. No sé si Pedro querías intervenir. No, hombre, solamente, bueno, no solamente voy a mandar un abrazo a Pepe,
que somos compañeros de correría. Lo que pasa es que te lo vi sin el cayorro, sin el pañuelo y sin las gafas, y la verdad que genial. Y has hablado mucho de Lanzarote y la verdad es que estamos en la lucha, esto ya es insoportable. Y la verdad creo que ha sido claro, yo no tengo nada que añadir, sino solamente, como siempre, felicitarte y vamos, y apostar por lo poco que nos queda y a ver si somos capaces de mover conciencia, creo que es un problema que es algo importante, ¿no? Sobre todo en esta isla que está totalmente aculturizada desde arriba hasta abajo. Y además como digo yo, con un Alzheimer inducido, ¿no? Han hecho que no lo olvidemos todos nuestros antepasados, nuestro patrimonio, y Pepe habla de Lanzarote bajo el cemento y cada día lo están enterrando más. Nada, un abrazo y muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa que desde luego yo sé que vi a Pepe, ya no me pude resistir y aquí estoy enganchado. Gracias, un abrazo. Muchas Pedro. gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, David, si estás por aquí, manifiéstate porque llega el momento de terminar esta cita. Sí, nada, O simplemente sea, agradecer a estáis volando, Pepe. yo no sé. Sí, nada, Sí, yo simplemente. simplemente que ha volado, ¿no? Esto a mí me ha volado el tiempo, ha sido ha sido una hora casi, pero ha sido como si fueran, yo qué sé, 10 minutos. Ha sido una maravilla y muy agradecido, Pepe, y muy pronto entro en contacto contigo para quedar, De todas ¿vale? maneras, que conste que yo soy medio nuevo, yo no soy ducho en estas cosas. Entonces, como yo soy medio nuevo en esto, digo, yo, hostia, a lo mejor me estoy pasando de tiempo, porque no veo la cara. Ha salido todo perfecto. A ver, a ver. David, si quieres, Sí, nada, simplemente agradecer a Pepe y nada, y como decía Jaime, pues esperamos tener la oportunidad de, pues con tiempo y con la calma, organizar esa visita que se nos ha ido dilatando un poco, pero bueno, que esperamos hacer en los próximos meses sería. Con la calma, vamos hablando ahora pasadas las fiestas. La verdad que ha estado bien como aperitivo, ¿sabes? Como indagar un poquito lo que es este proyecto, que conocíamos algo, pero no de la ya manera en sé la que ha cómo. estado. Y nada, darte las gracias y esperando verte próximamente, que te pueda cuadrar, te Ahora, apetezca y demás. Coño, No, darle las gracias a todas las partes, a Pepe primero por la intervención y a la coordinadora y a Jaime por la presentación y a David. Y nada, y enhorabuena y para adelante. y bueno, es pues un orgullo que todavía suene Benmajé, ¿eh? Que suene aquí, o bien para dar infraestructura, para ayudar, para lo que sea, que todavía suene. Vaya que se Está, suena. Sí, sé que sí. está Claudia, Claudia Ya, está por ya. ahí conectada, no sé si quiere decir algo, ya que nombraste ahí a Ben Majé. Ah, bueno. Nada, Ah, yo mira, Claudia, estás escondida. simplemente acompañando y disfrutando, Pepe, de escucharte como siempre. Así que nada, muchas gracias a la coordinadora del Rincón por la iniciativa, a Jaime por la predisposición siempre, que es catalizador de todo lo que haya bueno que hacer. Y nada, y como siempre ya saben que desde BEMAGé todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestros colectivos y poner nuestro granito de arena para la mejora de la conservación de nuestras islas, pues ya saben. Así que nada, gracias. Bueno, pues lo que se dice, feliz sol. Ya que estamos hablando de risco caído, no vamos a hablar de feliz Navidad, vamos a decir feliz solsticio de invierno, Está viniendo duro, está, ¿eh? ¿eh? Y que tengan, claro, y que tengan una feliz entrada de año todos los Vale. que están Muy aquí, bien, ¿vale? Venga. suerte. Bueno, Gracias. Vale, buenas noches, venga. Buenas gracias. noches, Gracias. gracias. Felices fiestas, adiós. Adiós, adiós.